Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo video del curso de dispositivos y circuitos analógicos y hoy verificaremos un ejercicio más de diodos en corriente continua. Para ello te pido a que te suscribas al canal, le des like al video, compartas el video en tus redes sociales, actives la campanita de notificaciones. Dicho esto, comenzamos. En los ejercicios anteriores verificábamos los ejercicios propiamente dichos con fuente de voltaje y resistencias. En este caso nos da una fuente de voltaje y también fuente de corriente. Esto nos va a ayudar a que el ejercicio sea un poco más rápido, se resuelva un poco más rápido. Pero vamos a pensar, en este caso nosotros en los circuitos anteriores contábamos como fuente de entrada una fuente de voltaje, una resistencia y de ahí venía la disposición de diodos. Pero acá en este ejercicio nos dan una malla, la cual involucra fuente de voltaje, fuente de corriente y resistencias. Pero no es tan conocido como los modelos que hemos estado viendo, entonces tenemos que transformarla. Más adelante vamos a hacer transformación de fuentes. Pero en este caso particular vamos a hacer la transformación o vamos a utilizar el teorema de Thevenin. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin dice que en este caso, como esta malla es la que es diferente a todos los ejercicios anteriores, vamos a pasar a su modelo equivalente con el teorema de Thevenin, donde involucra simplemente, si tengo este circuito, esta malla que está aquí, voy a cambiarlo a su modelo equivalente por una fuente que va a ser el voltaje Thevenin y una resistencia que va a ser la resistencia Thevenin, que va a ser el equivalente de todas las resistencias, ¿ok? Pero primero, para ello, tengo que buscar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, lógicamente. Pero ¿cómo yo hallo la resistencia Thevenin? Y la teoría dice, cuando tengo fuentes de voltaje y tengo fuentes de corriente, lo que se hace con las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las fuentes de corriente se abren. Entonces, a mí, por teoría, lo que haríamos es abrir esta fuente de corriente, es decir, se libera del circuito y esta fuente de voltaje se convierte en un cable, es decir, se puentea él con él. Pero si nos damos cuenta que estos dos terminales se puentean y esta fuente se abre, básicamente esto quedaría en el aire. Y al final lo que me quedaría sería una resistencia al aire y otra resistencia al aire. La resistencia de 100 ohmios y la resistencia de 5K está unida mediante este punto al punto negativo de VO. Es decir, más o menos está unida por este cable. Entonces, esta resistencia acá está unida a otro circuito. ¿Ok? Y esa resistencia de 100 ohmios está unida mediante el diodo. Pero una de sus patillas, está en el aire. Entonces, como está en el aire y no está cerrando circuito, no la vamos a utilizar porque no pasa corriente por aquí. Entonces, la única resistencia que nos estaría quedando sería la resistencia de 5K. Y por lo tanto esa resistencia de 5K vendría a ser la resistencia Thevenin. Ahora vamos a hallar el voltaje Thevenin. Este circuito que está acá, vamos a separarlo para poder hallar el voltaje Thevenin. Ahora por aquí tenemos que hallar el voltaje Thevenin. Quiere decir que básicamente en estos terminales, como hemos calculado, en estos terminales A y B, hemos calculado la resistencia Thevenin, vamos a calcular en esos terminales el voltaje Thevenin. Para ello no consideramos la carga y lo único que hacemos es aislar esta parte del circuito y acá vamos a calcular el voltaje Thevenin. Como sabemos que por acá no hay corriente porque esto está flotando básicamente porque lo hemos aislado del circuito, no hay corriente, quiere decir que esto es una línea, entonces VA viene por aquí y VB viene por aquí. Entonces básicamente la diferencia potencial entre VA y VB vendría a ser el voltaje Thevenin. Y ese voltaje Thevenin vendría a ser aproximadamente 5 voltios. ¿Ok? Entonces ya tenemos la resistencia Thevenin, el voltaje Thevenin. Al final, lo único que vamos a hacer es reconstruir el circuito. Sabemos que este diodo 1, por estar la fuente de voltaje aquí, que es la fuente que suministra una cierta corriente al circuito, la corriente vendría en este sentido. Como está viniendo en el sentido de ánodo a cátodo, el diodo necesariamente estaría encendido. Ahora verificamos el estado del diodo 2. Bueno, el estado del diodo 2 es que también va a estar siempre encendido porque la fuente de corriente también está yendo de ánodo a cátodo. Quiere decir que los dos diodos están encendidos. Es decir, su modelo equivalente vendríamos a cambiar por una fuente de voltaje de 0.7 voltios. ¿Ok? Y entonces al final lo único que nos quedaría sería este circuito equivalente que está aquí. Y vamos a analizar ese circuito. Vamos a decir que hay una corriente, una cierta corriente que viene en este sentido. Sabemos que hay una corriente de 0.3 que va en este sentido y vamos a asumir que hay una corriente que va en este sentido. ¿Ok? Entonces vamos a plantear las ecuaciones, las cuales nos van a ayudar a resolver el problema. Entonces a este punto le vamos a poner un punto B y como él está con respecto a tierra,
este punto va a ser 5 voltios. Y lo que vamos a proponer es una diferencia potencial. Es decir, esta corriente I, esta corriente es 0.3 y esta corriente es I'. ¿Okay? Entonces vamos a decir la corriente I, en este punto tenemos un nodo. Es decir, en este nodo, en el nodo B, hay una intersección de corrientes. O sea, en ese nodo está entrando. Entonces vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. La sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Es decir, la corriente que entra es la corriente I. Le vamos a sumar la otra corriente, que es 0.3. Y le vamos a 0.3 miliamperios. La suma de las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen, que sería I segunda. Perdón, I prima. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculamos la corriente I? Fácil, es la diferencia potencial 5 menos B, sería 5 menos B, menos el voltaje que hay aquí, menos 0,7, entre la resistencia que hay aquí, que sería 5K. Entonces, esta ecuación más 0.3 va a ser igual a I', pero I' sabemos que es V menos VO, sería V menos VO entre la resistencia de 1K. Pero también sabemos, o vamos a asumir una corriente que viene por acá. Una corriente I segunda. ¿Okay? Entonces lo único que decimos es que en el nodo V, en el nodo VO, hay dos corrientes. Entonces decimos la corriente I' va a ser igual a la corriente I segunda. Nosotros que sabemos cuánto vale la corriente I'. La corriente I' es V menos VO. Y lo único que vamos a calcular es I segunda. Y sabemos que I segunda también está fácil para calcularla. I segunda es la diferencia potencial entre V menos 0 entre 10K. Sería V0 menos 0 entre 10K. ¿Okay? Que básicamente lo único que nos queda sería VO entre 10K. ¿Okay? Teniendo esta ecuación de aquí, teniendo esta ecuación de aquí y esta ecuación, hallamos el valor de VO. ¿Ok? Ahora, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación alfa, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación beta y a esta ecuación le vamos a llamar ecuación teta. ¿Ok? Sabemos que I' es I segunda está aquí, I' está aquí, entonces toda esta de acá también es I segunda. Entonces decimos B menos BO entre 1K va a ser igual a BO entre 10K. ¿Ok? Estamos igualando la ecuación alfa, estamos igualando la ecuación beta con la ecuación teta. Estamos igualando esas dos ecuaciones. Ok, y de esta ecuación, la relación que nos quedaría, que sería B es igual a 11 décimos de BO. Ok, entonces, ahora, vamos por acá. En esta ecuación alfa vamos a reemplazar, nosotros queremos hallar VO, me dicen obtenga la tensión VO. Y vamos a reemplazar B en función de VO, perdón, V en función de VO, esta ecuación de aquí. Entonces vamos a decir 5 menos V, pero V ¿cuánto vale? 11 décimos de VO menos 0.7. Y todo esto está dividido entre 5K. A él le vamos a sumar, este es 0.3 miliamperios, ojo, miliamperios. O sea, sería 0.3. Como es mili, sería por 10 a la menos 3. O en definitiva, o vamos a hacer el cambio. Y el cambio que podemos hacer aquí es 0.3 mili. Si el mili lo bajamos, baja como 1K. ¿Ok? Ese es un artificio. Porque mili es 10 a la menos 3. Si lo invertimos, pasa como 10 al cubo, que sería 1K. Y él sería igual a V. ¿Pero cuánto vale V? Sería 11 décimos. 11 décimos
de VO. Y a él le vamos a restar VO. Y todo esto va a estar dividido entre un K. Y al final simplemente lo que nos queda resolver es toda esta ecuación. No, se va el K aquí, se va el K aquí y acá también. Y básicamente el valor de VO al final de resolver toda esta ecuación nos saldría 3.625. Básicamente es operar nada más, ¿ok? Si tienen alguna duda o tienen un comentario, me lo dejan en la caja de comentarios, ¿ok? Espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.